Me atropellaron y me demandaron. Esto me pasó en el 2019 cuando iba de regreso de mi universidad a mi casa, Lo cual se tardan aproximadamente 15 minutos en bicicleta. Un día, después de tomar mi primera clase de 6:30 a 8:30 am, tenía un espacio de hora y media sin clase, por lo que decidí regresar a mi casa a desayunar. Sentí que un desayuno casero me vendría bien para recargar energías. Usualmente lo tomo en la universidad o a veces me lo salto. Tomé mi bicicleta y emprendí el viaje de regreso sin saber que no iba a llegar a mi destino, ya que en el cruce peatonal que conecta entre la banqueta y la ciclovía, el semáforo estaba en rojo para los vehículos, cuando de repente un vehículo rojo decidió pararse el alto justo en el momento en que yo iba cruzando el segundo carril de la avenida, a punto de llegar a la banqueta. Jamás entendería por qué alguien ignoraría una señal de tráfico tan evidente. Esto me hizo volar aproximadamente 8 o 10 metros desde donde quedó arrastrada mi bicicleta hasta donde quedé tirado yo. En el aire, el tiempo pareció detenerse por un instante. Sentí un golpe seco y el impacto fue tal que me provocó una fractura entre la unión de la tibia y el peroné, una fractura de cráneo de 8 centímetros. Por desgracia, ese día no usaba casco y por ende sufrí una amnesia temporal. En cuestión de segundos, mi mundo cambió por completo. De aquí en adelante son pequeños recuerdos que tengo, más lo que me fueron contando. Despertaba y volví a perder la conciencia. Todo parecía un sueño confuso y doloroso. Mientras esperábamos a que llegara la ambulancia, yo sangraba y perdía la conciencia en ratos. Vi la silueta de lo que parecía ser una chica acercándose a mí. No sé si fue por el mareo del impacto o el shock, pero cuando la imagen tomó un poco más de forma, juro que vi a la chica más hermosa del que jamás había visto, la cual medio me ayudó en lo que llegaba mi hermano, quien fue el primer familiar en llegar. Recuerdo que llegaron muchas más personas. Se formó un círculo completo. Los rostros de las personas, algunos curiosos y otros preocupados. Causamos un tráfico fatal, ya que la avenida solo tenía 2 carriles y bloqueamos todo un carril. El sonido de las bocinas y las voces preocupadas a mi alrededor se mezclaban en un caos. Cuando llegó la ambulancia, nos llevó a la Cruz Verde más cercana. Y ya estando ahí, llegaron mis amigos y familiares que se enteraron. Después nos movimos a un hospital particular. Por suerte yo contaba con seguro, para que me hicieran radiografías y otros estudios, ya que no podía entablar una conversación de más de 3 minutos. Todo lo olvidaba y reiniciaba la plática, o preguntaba qué sucedió. Por otro lado, mi agresora o quien me atropelló, no sé exactamente cómo decirle, la cual estaba dialogando con peritos y oficiales, fue llevada a cárcel preventiva ya que fue un hecho de sangre, y estuvo ahí los próximos 3 días hasta que se presentara alguna demanda o pasara el tiempo establecido. Me costaba comprender la gravedad de la situación desde mi cama de hospital, y en el hospital llegaron unos oficiales avisándome de este suceso, y la verdad no le prestamos mucha atención porque estábamos entendidos de que ella fue la culpable y sería el responsable. Después de 3 meses con yeso en la pierna y otros 3 más con bota ortopédica, sin contar un posible daño neurológico a largo plazo, más un año de rehabilitación, nunca esperé que pasando el tiempo de 6 meses del acontecimiento, visitaría la fiscalía para ir a mediación y conciliación con mi agresora, la cual descubrí que se llamaba Miranda, para hablar respecto a los gastos ocasionados. Mi vida había cambiado drásticamente en esos meses, y mis planes académicos y personales quedaron en pausa. Realmente los costes médicos habían sido cubiertos por mi seguro, pero ¿quién me devolvía el medio año que llevaba en mi cama? Sin contar los problemas futuros que este accidente podría traerme el resto de mi vida, el tiempo perdido y todo lo demás. Cuando llegué a la audiencia veía después de 6 meses a esa chica que había aparecido en mis pesadillas sobre el accidente todo este tiempo. Efectivamente no era el shock, ella era muy hermosa. Comenzó el concilio y yo realmente no esperaba mucho, tal vez una pequeña indemnización, pero lo que definitivamente yo no esperaba es que ella me exigiera el pago de los daños de su camioneta. Fascia, cofre, parabrisas, marco de puerta y techo, ya que el peritaje levantado por los oficiales que acudieron a la escena le daban la razón a ella, argumentando que yo me crucé el semáforo en verde para ella y me le aventé a su camioneta. Al leer el peritaje se notaba que había inconsistencias y que todo estaba en mi contra. Me sentí frustrado e impotente. Con esto, ella tuvo el descaro de cobrarme la cantidad de aproximadamente $50,000, ya que no llevó su camioneta al seguro, sino a la agencia.
con la esperanza de que pagara todo su vehículo. Era un Porsche Cayenne GTS del 2018. En ese momento me levanté de la silla medio dolorido y le comenté que no le iba a pagar nada, que no era posible que después de haberme dejado en cama un año, destruir mis planes de vida y los daños futuros, encima espere que le pague esta cantidad. Ella comentó que si no le pagaba, me iba a demandar por el lado penal, ya que es un daño a su propiedad material con intención. Total, que nos fuimos sin llegar a un acuerdo. Y así fueron las siguientes 3 citas. Ella exigía su pago y yo ya empecé a exigir el mío. La fiscalía determinó que no llegamos a nada y que procediera a las demandas. La suya tenía primordial procedencia, ya que demandó primero. Las siguientes citas fueron en la corte que se encuentra en el penal de Puente Grande, en las cuales tuve que contratar a un abogado y a un perito en tránsito. Cada cita en la corte era una montaña rusa de emociones y tensiones. Debido a las inconsistencias y al mal cálculo hecho en peritaje, para mi perito fue muy fácil impugnarlo y demostrar que, aparte de estar comprados los que hicieron los levantamientos, nosotros estábamos en lo correcto. Miranda se pasó el semáforo por andar en el celular o por gusto. Por parte de mi abogado, la verdad no era tan bueno, pero el argumento fácil para acabar con la demanda fue: el vehículo debe proteger al ciclista. Y con todo esto, el juez determinó que la demanda de Miranda se revocaba y ahora me tocaba demandar a mí. Actualización. Pasaron solo unos días desde que el juez revocó la demanda de Miranda y se abrió la posibilidad de que yo procediera con la mía. La tranquilidad que sentí fue momentánea, porque mi mente seguía reviviendo el accidente y todas las injusticias que viví después. Sin embargo, lo que no esperaba era que Miranda apareciera en mi casa. Era un día tranquilo, por la tarde. Estaba en la sala, solo, cuando escuché el sonido de un golpe suave en la puerta. Mi madre, que siempre estaba atenta, fue quien abrió, y su voz se tensó al reconocer a la persona del otro lado. No era otra que Miranda. ¿Qué haces aquí?, dijo mi madre, con un tono que no dejaba espacio a la duda. Miranda, un tanto insegura, trató de ordenar sus palabras, pero parecía tambalear entre lo que quería decir y lo que realmente sentía. Vine a disculparme, respondió con una voz suave, casi vacilante. Mi madre, con el rostro enrojecido por la ira, no pudo evitar dar un paso al frente, interrumpiéndola sin miramientos. ¿Disculparte? Después de todo lo que pasó, después de lo que le hiciste a mi hijo. Su tono aumentaba en intensidad. Miranda, por un momento, pareció perdida, como si no supiera cómo encajar en la situación, pero su mirada se tornó seria. Sé que lo que hice fue horrible. Sé que lastimé mucho a tu hijo y lo lamento. Vine a pedir perdón, pero también para hablar sobre lo que podemos hacer para que todo esto termine. Yo me asomé un poco desde la sala, sin saber si debía intervenir o quedarme al margen. Mi madre, evidentemente, no estaba dispuesta a dejarla pasar tan fácilmente. ¿Ahora te acuerdas de pedir perdón? ¿Por qué no lo hiciste antes, cuando estabas arrastrando a mi hijo a una pesadilla de demandas y mentiras? El sarcasmo en su voz era evidente. Miranda tragó saliva, visiblemente afectada por la respuesta. Mi madre estaba enfurecida, y no era para menos, pero yo, a pesar de todo lo que había pasado, comencé a sentir una extraña mezcla de dudas. Ella, ahí parada frente a nosotros, parecía tan vulnerable que no sabía si la actitud defensiva de mi madre era la correcta. Yo también estoy sufriendo, ¿sabes?, continuó Miranda, mirando al suelo, tratando de que su voz sonara sincera. Sé que lo que hizo estuvo mal. No estaba pensando cuando pasé el semáforo. Estaba confundida, en shock, no sé, pero todo esto me está destrozando también. Mi vida se ha vuelto un caos. Quiero que termine, que todo esto termine. Mi madre la miró fijamente, cruzando los brazos y sin mover un dedo para invitarla a pasar. ¿Quieres que termine? Pues claro que quiero que termine, pero no a costa de mi hijo. Lo dejaste en cama por meses. ¿Y ahora vienes aquí con cara de arrepentida? Miranda, con el rostro pálido, parecía entender que no iba a ganar en ese frente, pero algo en su expresión cambió y se acercó un paso más, como si quisiera demostrar algo más. Entiendo que lo que pasó fue horrible, dijo mirando fijamente a mi madre, pero vengo a pedirle a él que me perdone, no a usted. Es él a quien le hice daño, a él a quien le debo explicaciones. No quiero que me odie para siempre. Mi madre no estaba dispuesta a ceder, pero yo, en ese momento, me sentí extrañamente dividido. Sentí un resentimiento profundo hacia ella, hacia lo que me hizo, pero a la vez no podía negar que había algo en su mirada que parecía sincero, aunque algo me decía que no debía confiar. Me acerqué a la puerta, de modo que Miranda me vio al fin. Ella no se atrevió a alzar la vista inmediatamente, pero cuando lo hizo, la pena en su rostro era evidente. ¿Qué quieres?, le pregunté, en un tono más bajo de lo que esperaba, sintiendo la tensión en el aire. Miranda me miró un largo rato antes de responder, como si estuviera decidiendo algo importante. Quiero que me perdones, y quiero que esto termine sin más daño. Ya sé que
la verdad de todo esto salió a la luz, que te he hecho mucho daño, pero realmente quiero enmendar las cosas. Sé que lo que hice no tiene excusa, pero si pudieras al menos escucharme, te lo agradecería. Mi madre, que había permanecido callada hasta ese momento, no podía más con la situación. Me susurró en voz baja, pero con firmeza: no la dejes pasar, no te dejes engañar. ¿Te parece justo que ella venga aquí a decirte lo que siente después de todo lo que pasó? El tono en su voz estaba lleno de advertencia. Miranda, al notar la advertencia de mi madre, trató de suavizar la situación aún más. Por favor, solo escúchame. No vengo a causar más problemas. No sabía qué hacer después del accidente, ni cómo manejar la situación, pero no quiero que esto siga adelante. Mi madre la fulminó con la mirada. No te va a perdonar, te lo aseguro. Estás aquí porque te das cuenta de lo que hiciste, no porque estás arrepentida realmente. El aire estaba tenso, y mientras escuchaba las palabras de mi madre, me sentía atrapado. No sabía si debía rechazarla por completo o escucharla, darle una oportunidad de explicarse, pero al mismo tiempo, la parte de mí que aún sentía el dolor de esos meses en cama, no estaba dispuesto a olvidar tan fácilmente. A pesar de que parecía genuina, había algo que no me terminaba de convencer. ¿Realmente estaba arrepentida o solo trataba de evadir las consecuencias? Miranda esperó mi respuesta, sin poder ocultar su ansiedad. Solo quiero que esto termine, dijo finalmente, como si fuera la última oportunidad. Y ahí estaba yo, atrapado entre lo que el corazón me decía y lo que la lógica y el resentimiento dictaban. ¿Era el momento de escucharla o simplemente debía dejarla ir y seguir adelante con la demanda? Pasaron unos segundos mientras me quedaba ahí, parado, mirando a Miranda, sintiendo el peso de la incertidumbre. Mi madre, como siempre, estaba alerta, pero en su expresión también había algo de duda, como si no estuviera del todo convencida de que lo que Miranda venía a hacer era sincero. A mí, por otro lado, me costaba entender si lo que había visto en sus ojos era genuino arrepentimiento o simplemente una estrategia para conseguir lo que quería. Miré a mi madre por un momento, que se mantenía en la puerta, esperando mi decisión. Ella me lanzó una mirada, casi en silencio, como diciéndome que no confiara. Yo solo quería escucharla, necesitaba entender. Después de pensarlo unos segundos, decidí, en contra de lo que mi madre sugería, dejarla entrar. Estaba cansado de toda la tensión acumulada, de la lucha interna que me atormentaba día tras día. Quería escuchar su versión, por lo menos para poder tomar una decisión más clara. A veces, el corazón tiene razones que la cabeza no entiende. Está bien, que pase, dije finalmente, sin mirarla directamente a los ojos, como si me estuviera forzando a hacerlo, pero sabiendo que, en el fondo, necesitaba entender algo más. Mi madre suspiró, aunque no dijo nada. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desconfianza. Miranda dio un paso hacia adentro, con esa delicadeza en su voz y su apariencia tan cuidada, llenó la habitación. Mi mente estaba agitada, sin saber si debía estar enojado, triste o incluso compadecerla. Miranda cerró la puerta detrás de ella, y por un momento nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el suave sonido de su respiración, que parecía calmada, pero al mismo tiempo tan cargada de tensión. Finalmente rompió el silencio con un suspiro largo. Te agradezco que me dejes hablar contigo, dijo, mientras me miraba a los ojos. Su mirada era decidida, pero algo en ella me decía que no era del todo sincera. Veo que me quedé observándola, evaluando cada palabra, cada gesto. Ella parecía tan vulnerable, tan arrepentida en ese momento, pero mis dudas no se disipaban. Había algo en su tono que no me convencía. A medida que hablaba, no podía dejar de pensar en el daño que me había causado. ¿Podía dejarlo pasar tan fácilmente solo porque parecía arrepentida? Sé que esto es menos de lo que mereces, pero realmente me pesa. No sé cómo explicar lo que sentí después del accidente. Todo cambió para mí también. Su voz tembló un poco, como si fuera a romperse en cualquier momento. Y en ese instante, pensé que de alguna manera estaba tratando de manipularme, de jugar con mis emociones. El hecho de que me estuviera mirando tan intensamente, con esos ojos grandes y tristes, me desconcertaba aún más. Quizás estaba buscando algo en mi rostro, un signo de empatía, o tal vez solo lo hacía para que no la rechazara de inmediato. No sabía lo que estaba haciendo, estaba distraída, pero no era mi intención lastimarte tanto, dijo mientras bajaba la cabeza, tocándose ligeramente las manos como si estuviera nerviosa, como si cada palabra le costara más que la anterior. Me sentía dividido. ¿Era el arrepentimiento genuino o simplemente se trataba de un intento de conseguir lo que quería? Me estaban manipulando al mostrarme una versión tan vulnerable y arrepentida de ella misma. A pesar de lo que me había hecho, ver cómo hablaba, cómo intentaba disculparse, me hacía dudar. Lo sé, pero eso no cambia lo que pasó, Miranda. Respondí, más tranquilo de lo que me sentía en realidad. Me dejaste tirado, casi me matas. Todo lo que pasó me cambió. No sé si puedo perdonarte solo porque ahora me digas lo que sientes. Miranda se acercó un paso más, como si intentara acercarse a mi dolor para aliviar, pero aún así algo no me parecía correcto. Su rostro reflejaba arrepentimiento, sí, pero también una calma calculada.
¿realmente se estaba arrepintiendo o solo quería que todo se resolviera rápido para que no hubiera más consecuencias? Yo le respondí, entonces, ¿por qué me pides que no siga con la demanda? Pregunté, sin poder evitarlo. Mi voz se volvía más desafiante. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Miranda se quedó en silencio, como si estuviera pensando en cómo formular una respuesta. Finalmente, sus ojos se humedecieron un poco y su voz se hizo aún más suave. Solo quiero que todo esto termine, para ambos. No quiero que esto te siga lastimando. Te pido de corazón que dejes ir esto, que no me hagas sufrir más. Yo también estoy pagando las consecuencias. Pero entonces, algo hizo clic en mi cabeza. Había demasiadas inconsistencias, demasiados momentos en los que la respuesta no parecía verdadera, y en lo profundo de mi ser sentí que tal vez estaba siendo manipulada. Tal vez no se trataba de un arrepentimiento genuino, sino de un intento de evitar las consecuencias de su propia negligencia. Me quedé en silencio, con el corazón dividido. ¿Debía perdonarla o debía seguir adelante con mi demanda y hacer que enfrentara las consecuencias de sus actos? La incertidumbre me aplastaba, y mientras la miraba allí, frente a mí, sentí que no podía confiar completamente sus palabras. No sabía qué hacer, pero una cosa era clara, la duda se había instalado en mí y ahora no podía sacudírmela. La miré en silencio por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de decir. Mi mente era un caos, una mezcla de emociones encontradas. Había algo en su forma de hablar, su voz dulce y sus gestos delicados que parecía tan genuino, pero al mismo tiempo no podía ignorar la posibilidad de que todo esto fuera un teatro, una estrategia cuidadosamente planeada para evadir las consecuencias de sus actos. ¿De verdad estaba arrepentida o simplemente quería que me retratara para salvarse a sí misma? Respiré profundamente antes de hablar. Miranda, creo que ya entendí lo que querías decir, le dije con un tono calmado, aunque dentro de mí seguía la tormenta, pero necesito tiempo para pensar en todo esto. No puedo tomar una decisión ahora. Esto no es algo simple para mí. Ella sintió despacio, con una expresión seria en el rostro, como si estuviera de acuerdo con mi postura. Sin embargo, sus ojos parecían insistir, como si estuviera buscando una última oportunidad de convencerme. Lo entiendo, no quería molestarte, solo necesitaba decirte lo que siento, respondió con suavidad. Su voz todavía temblaba un poco, aunque más controlada. Dio un paso hacia la puerta y luego, como si se le ocurriera de repente, sacó algo de su bolso. Aquí está mi número. Si necesitas hablar o si decides que podemos arreglar las cosas de otra forma, llámame, por favor, dijo mientras extendía un pequeño pedazo de papel hacia mí. Lo tomé, dudando un momento, y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón casi por inercia. No estaba seguro de si realmente lo necesitaría, pero tampoco quería rechazarlo en ese instante. Gracias, Miranda, dije, tratando de sonar lo más neutral posible. Creo que lo mejor será que hablemos después. Y eso es necesario. Ahora prefiero quedarme solo y pensar. Ella sintió nuevamente, y con una sonrisa que parecía más una mezcla de tristeza y esperanza, caminó hacia la puerta. Mi madre, que había estado observando todo a unos pasos de distancia, abrió la puerta sin decir nada, aunque su mirada seguía cargada de desconfianza. Espero que podamos volver a hablar de esto pronto, dijo Miranda antes de cruzar la puerta. De verdad, no quiero que esto termine así. No respondí, simplemente la vi marcharse mientras mi madre cerraba la puerta tras ella. El silencio que quedó en la sala era pesado, casi asfixiante. Me dejé caer en el sofá, mirando el papel con su número como si este tuviera las respuestas que tanto necesitaba. ¿Y si todo esto era solo una actuación? ¿Y si me estaba manipulando para evitar las consecuencias de lo que hizo? Pero, al mismo tiempo, ¿y si realmente estaba arrepentida? ¿Podía arriesgarme a confiar en ella? ¿O sería un error más en esta cadena de decisiones que ya había cambiado mi vida para siempre? Guardé el papel en mi bolsillo otra vez y cerré los ojos, tratando de calmar mi mente. La duda seguía clavándose en mi pecho como una espina imposible de sacar, dejándome con la sensación de que estaba a punto de tomar una decisión que definiría mucho más que solo el destino de una demanda. Y díganme, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué harían si estuvieran en su posición? Y si tienen algún consejo para nuestro protagonista, déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse para poder estar al pendiente cuando subamos la actualización de esta historia. Recuerden que ahora pueden ser miembros del canal por menos de la mitad de $1. Y sin más que decir, te veo en el próximo video porque Reddit es interesante.